Estoy gozoso de poder nuevamente estar de madrugada con ustedes buscando al Señor. Él es nuestro invitado especial. Él es nuestro em, principal, la principal razón por la que estamos hoy aquí. Y el segundo tema de esta semana de oración es uno de los temas centrales, es el tema central del Evangelio. Por lo tanto, yo pido que el Espíritu Santo me pueda utilizar con poder hoy, que no me vean a mí, que no me vean a mí, que no me vean a mí, que vean a Cristo Jesús, que ustedes puedan ver al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que ustedes puedan ver al Hijo de Dios, que fue entregado por todos nosotros, que ustedes puedan ver al Salvador de la raza humana. Así que si ustedes en esta madrugada, bueno, aquí son las 4, pero es precioso poder levantarnos temprano. Y yo sé que allá donde ustedes están es un poquito más tarde, creo que son las 5, pero de todas maneras estamos temprano buscando al Señor. Pero yo quiero, hermanos, que en este momento nuestros pensamientos puedan elevarse al cielo y no crean que yo soy un buen predicador, que porque lo que yo dije, ustedes fueron tocados. No, de ninguna manera. Es mi anhelo, mi oración, que a pesar de mis deficiencias al hablar, el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, con el objetivo de que nosotros entendamos lo que es la justificación de vida y podamos salir y predicarlo en nuestro hogar, en nuestra iglesia, a todo el mundo. Así de importante es el tema de hoy. Y yo quiero comenzar con una oración, si me permiten. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos permites en esta mañana buscarte. Cumple, Señor, tu promesa de que podremos hallarte si te buscamos de todo corazón. Te entregamos lo que somos, te entregamos lo que tenemos, lo que sabemos, y deseamos que tu Santo Espíritu se posesione de nuestra mente, de nuestro ser, que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado. Te pedimos que nos permitas ver a tu Hijo, a Cristo, el Santo, el Salvador del mundo. Permítenos, Señor, poder deleitarnos en las ricas palabras, promesas de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay una cita que muchos de nosotros ya nos lo conocemos, ya nos la conocemos de memoria. Yo quiero que vayan conmigo a aquel texto bíblico que nos hacen memorizar desde pequeños. ¿Cuál será? Acompáñenme a Juan, capítulo 3, 16. verso 16. Juan 3:16. Oh, hermanos, si pudiéramos nosotros meditar este texto cada día, cada mañana, cada noche, si pudiéramos nosotros hacer eso, Cristo llegaría a ser el centro de todo, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Y es que dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios a quienes, amó Dios Otros. al mundo, al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la segunda parte del versículo, para que todo aquel que en Él crea. Y predicamos en las semanas de oración, en las campañas, que debemos ir a Jesús y que debemos creer en Él. Entonces comenzaremos a ser salvos. Y eso es así, amén, gloria a Dios. Pero hay una primera parte del versículo que muchas veces no hemos detenido no, a meditar como se debe. Y es porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Oh, hermanos, ese es el centro del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero que me acompañen, por favor, a otro texto. Vamos, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 19. Segunda de Corintios 5, 14 al 19. Dice la palabra de Dios. Y él murió, ¿por quiénes? Por todos, por todos, por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya ha sido todo hecho nuevo. Y aquí viene. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, tiempo pasado, nos reconcilió. Y repito, nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el mensaje, el ministerio, perdón, de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Verso 19. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. ¿A quiénes? Al mundo. Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Hermanos, si ustedes se han dado cuenta, yo he recalcado siempre que se habla del mundo. Y en esta ocasión vemos que Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados en la cruz. ¿Se recuerdan aquel texto de Juan 1:29 que dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Vamos a leer un texto más. Por favor, leamos Juan 4:42. La Biblia está plagada de este tema, de esta gran verdad. Juan 4:42. Y en un momento os voy a explicar qué es lo que quiero dar a entender. Juan 4:42. Dice, y decían a la mujer, esta es la mujer que le dio agua a Cristo Jesús y la mujer que había tenido varios maridos, a la mujer a la que Jesús le dijo, sí, yo soy el Mesías.
y ella fue a buscar a las personas y decían, ella les dijo, este es el Mesías, lo he encontrado. Entonces, verso 42. Y decían a la mujer, ya no te creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Isaías 53, una profecía maravillosa sobre el Salvador, que también muchas veces pasamos por alto, que no nos detenemos a meditarla como se debe. Como dice, verso 3 en adelante, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y más experimentado en quebranto, en sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. No le apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Él cargará el castigo de todos nosotros, y por su llaga seremos sanados. La vida está plagada, hermanos, del mensaje de Jesús como el Salvador de todos los hombres, como un Salvador mundial. Y la razón por la que este tema se llama justificación de vida es porque muchas personas, incluyéndome a mí, no hemos comprendido que Cristo Jesús, que sin Cristo Jesús nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos aquí. Cuando Adán y Eva pecaron y el pecado se introdujo en el mundo y por el pecado la muerte, en ese momento Adán y Eva tendrían que haber dejado de existir. Adán, que era el representante de nuestra humanidad, de la humanidad, al comer debería de haber muerto. Quizás no en ese mismo instante, pero debería de haber dejado de existir. ¿Por qué razón eso no sucedió? Hay una cita de los testimonios que dice que en ese momento Cristo Jesús se interpuso entre los vivos y los muertos. Los vivos eran Adán y Eva. Los muertos eran Adán y Eva. Y Jesús se interpuso entre la humanidad y el Padre. Y él dijo, caiga el castigo sobre mí. Yo pondré mi vida en lugar de los hombres. Que se les dé una segunda oportunidad. Si el castigo, si la condenación hubiera caído sobre la humanidad, sobre Adán y Eva, nosotros no estaríamos aquí. Pero esa condenación, ese castigo, esa penalidad, fue desviada de nosotros. Y desde un principio, en promesa, fue cargada por Jesús. Y eso fue lo que permitió los siglos de vida de la humanidad. Y en la cruz se confirmó esa promesa. Cristo se volvió nuestro garante, nuestra garantía. Al morir en la cruz, Él confirmó la promesa y Él cargó el castigo de nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si desde un inicio Él no hubiera tomado nuestro lugar, nadie hubiera nacido, nadie hubiera vivido, nadie estaría hoy aquí.
Allá en el Edén, Adán y Eva fueron vestidos de túnicas de pieles. Y la Biblia habla en Apocalipsis 13:14 u 13:8 del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquel corderito que tuvo que morir para que Adán y Eva fueran vestidos de túnicas de pieles. Era la, era la promesa de que un día vendría aquel Salvador. Así que la vida que hoy nosotros tenemos, hermanos y hermanas, es una vida temporal, es una vida que es gracias a Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿esta vida temporal la han recibido solo los que han creído en Jesús? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no solamente los cristianos están vivos? ¿Verdad que también están vivas las personas que incluso rechazan a Jesús, Así es. que dicen que Dios no existe? Están vivos. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Hermanos, si un bebé nace en este mundo, es gracias a Cristo. Si un bebé nace en este mundo, es porque ya tiene o ya hay un Salvador que se lo permitió. Por esa razón, podemos nosotros nacer no pecadores, porque muchas personas lo que dicen es, si no naciéramos pecadores, entonces los bebés no necesitarían un Salvador. Y aparentemente tiene lógica ese razonamiento. Cuando un bebé nace, si no tiene pecado, ¿de qué lo va a salvar Jesús? Por lo tanto, dicen esas personas, erróneamente dicen, los bebés nacen pecadores para que Jesús pueda ser su salvador. Erróneo. Los bebés pueden nacer sin pecado y a pesar de eso, tener a un salvador precisamente porque nacieron, porque están vivos, porque hubo uno que en la cruz murió por ellos, murió por todos y nos da vida temporal. Esa es la justificación de vida. Y quizás pueda ser ilustrado de una manera más sólida a través del santuario. En el santuario había un mueble que era el primero de todos y era el altar del sacrificio. Y en este altar del sacrificio había un cordero que era puesto cada mañana a llama lenta. ¿Por qué a llama lenta? Porque era necesario que durara todo el día en el altar. Y luego cuando se consumía era puesto otro cordero en la tarde a llama lenta para que durara toda la noche. De manera que todo el día en Israel había un cordero que estaba sobre el altar. El comentario bíblico adventista de Levítico 1:4 o Levítico 1:2 lo explica diciendo que esto que se llamaba el sacrificio continuo era el centro de los sacrificios. Porque este sacrificio continuo era un tipo de expiación temporal. Era una expiación, una reconciliación que permitía al pueblo estar vivo a pesar de sus pecados. Cuando
templo de Jerusalén fue construido y ya estaba establecido, y muchas personas vivían alejados de Jerusalén y no podían estar todo el tiempo que pecaran llevando un corderito, y tenían que tener un largo viaje de camino. La razón por la que al pecar no eran fulminados, no dejaban de existir, es porque había un corderito en el altar cubriéndolos temporalmente, en tanto ellos llevaban su propio sacrificio. Qué maravilloso, ¿no creen? Cuando pecamos, nosotros estamos cubiertos temporalmente por Jesús, en tanto nosotros llevamos personalmente a Dios nuestros pecados. Cristo nos habilita, nos permite vivir temporalmente a pesar de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Así que yo quiero que leamos un texto más. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y miren lo que dice Primera de Juan 2:2. Dice, y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Hermanos, voy a contarles una historia para poder terminar. Hay un cortometraje por ahí en YouTube que cuenta la historia de un padre con su hijo, que tenían una relación de amor, una relación cercana, y comían juntos y platicaban juntos y salían a caminar juntos. Y un día, el padre decide llevar a su hijo al trabajo. El trabajo del padre era estar en una cabina ferroviaria, y siempre que se le indicaba, él tenía que mover una palanca desde la cabina para que un puente que pasaba sobre un río fuera elevado o volviera a estar a su normalidad. Como había un río, a veces pasaban barcos debajo, por eso era necesario que fuera levantado. Y como pasaba también el tren, a veces era necesario que fuera puesto de nuevo eh, como estaba antes. Y ese era el trabajo del padre. Lo llevó a su hijo al trabajo y lo dejó jugando un poco cerca de la cabina, pero apartado para que no hubiera riesgo de que algo le pasara. Y el niño estaba jugando, estaba feliz, y entonces el padre se descuida en un momento a otro, y de la nada la escena cambia a un tren que viene a toda velocidad y lleno y repleto de pasajeros. En el tren había una mujer que hacía años estaba atada por el alcoholismo, las drogas, y su vida era una vida de miseria. En el tren también habían personas ejecutivas, personas exitosas, y el tren estaba repleto de toda clase de gente. Pero el, la línea ferroviaria, en ese momento preciso, estaba arriba, no estaba a su normalidad. Así que era necesario que fuera puesto otra vez como estaba antes para que el tren pasara. Pero estaba arriba y el padre no se dio cuenta que venía ese tren. Y venía a toda velocidad.
Entonces, el niño, jugando, se aproxima y mira el tren que viene a toda velocidad y empieza a gritarle a su padre para que haga algo, pero el padre no escucha, no logra escuchar por el ruido de la cabina. Y el niño mira cómo el tren viene y él se aproxima al mecanismo, no al de la cabina, sino al mecanismo de la línea ferroviaria, para tratar de ver qué podía hacer. Y entonces el niño, en lo que estaba tratando de hacer, ve una palanca que estaba por ahí. Y él dice, voy a aproximarme en su mente para poder hacer lo que mi papi hace todo el tiempo, bajar la línea ferroviaria. Y se pone así sus piecitos así hacia arriba para poder tratar de bajar la palanca de emergencia. Pero en una de esas el padre regresa a la cabina y se da cuenta del tren. Todo pasa en segundos. Y él solo mira dónde está su hijo, porque es lo que siempre hacía. Por seguridad siempre veía que su hijo no estuviera cerca. Y lo mira en el mecanismo, justamente en ese momento, cayendo, porque se resbala debido a lo peligroso que es. El niño se resbala y cae. El padre entonces tiene que tomar una decisión en este momento. Mira el tren, mira a su hijo que acaba de caer. ¿Qué es lo que deberá hacer? Si baja la palanca y por lo tanto el mecanismo vuelve a estar en su lugar, el niño morirá. Pero si deja el mecanismo arriba, todas las personas que posiblemente vengan en ese tren van a morir. En segundos, el padre toma una decisión y decide bajar la palanca. Sale corriendo hacia donde estaba su hijito. Y al ver que no podía salvarlo, porque ya era muy tarde, empieza a gritar, empieza a llorar y empieza a desgarrar su alma por lo que acaba de suceder. Y está allí llorando de angustia. Y entonces pasa el tren a toda velocidad. En el tren, que estaba lleno de pasajeros de toda clase, muchas personas estaban hablando ahí adentro, muchas personas estaban en llamadas de negocios y no se dieron cuenta de lo que acababa de pasar. Pero aquella mujer, cuya vida había sido una vida de miseria, de ataduras, de vicios, se da cuenta de lo que está pasando con el padre y entiende lo que ha pasado. ¿Por qué razón lo entiende? Porque anteriormente ella había visto a su padre con su hijo y el padre también la ve a ella, así mientras llora, y pasa el tren, sigue su camino. Cuando llega a su destino, las personas se bajan. Nadie se dio cuenta de lo sucedido, pero si no hubiera sido por lo que el padre hizo, ninguno de ellos estaría vivo. La escena termina con el padre, ya pasados unos años,
encontrándose con aquella mujer totalmente transformada. Ya no era aquella mujer con ojeras, con el rostro demacrado, delgada. Era una mujer próspera, una mujer que incluso tenía un hijo, un niño pequeño, y el padre la ve, y ella lo ve, y él se aproxima a ella, y no intercambian ninguna palabra, solamente el padre la ve con amor, y la mujer la ve con agradecimiento, y el padre ve al niño, y se da cuenta que, aunque ya no está su hijo, ese niño pudo nacer a pesar de todo. De la misma manera, hermanos, el tren que es el mundo ha sido salvado. Y los que estamos adentro, la gran mayoría de personas no se ha dado cuenta, no se ha percatado de lo que ya ha sucedido, de cómo el Hijo de Dios es el Salvador del mundo, es el Salvador de ese tren y permite que todos sigan vivos. Cada bebé que nace es gracias al Salvador. Pero todos aquellos que contemplen y entiendan lo que ha pasado, oh hermanos, esas personas llegan a tener un cambio en sus vidas. El drogadicto pasa a ser trabajador. El alcohólico pasa a ser un predicador. El hijo que salía con sus amigos a drogarse, ahora está en la iglesia sirviendo al Señor, porque han contemplado y se han dado cuenta de lo que ha sucedido. Todo gracias a Jesús. Hermanos, Romanos 5:18, y con eso termino, dice, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Es mi anhelo que nosotros podamos compartir este mensaje, que podemos dar a entender al mundo que han sido salvados. Pero el hecho de que todos han sido salvados no significa que todos se van a salvar, porque es necesario que lleguemos a ser transformados por Jesús personalmente. Por eso 2 Timoteo 4 dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esos de los que creen es lo que estudiaremos mañana. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, mi hermano. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerlo ahorita, que está nuestro hermano con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, Solo quiero el ok. versículo, 2 Timoteo, el final, El por último favor. versículo que dio el hermano. Hermano Eric, segunda de Timoteo, Es 1 Timoteo 4:10. primera de Timoteo 4:10. Gracias. Amén, mi hermana. ¿No hay nadie que tenga alguna pregunta entonces? Si pasamos ahora, quiero leer algo pequeñito que el hermano estuvo compartiendo y que yo compartí en el chat. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera, como dijo el hermano, es nuestro derecho al cielo. La segunda, como también lo mencionó al final, es nuestra idoneidad para el cielo.
Que el Señor nos ayude a poder seguir perseverando, mis hermanos y hermanas, y mirando a Jesús, acercándonos con un corazón contrito, con un arrepentimiento genuino, para poder seguir creciendo en la fe y llegar a esa idoneidad que necesitamos para poder estar con Él un día y dejar su nombre bien en alto, porque Satanás dice es imposible cumplir la ley de Dios, pero Dios dice conmigo todo es posible. Así que tengan un hermoso día. Si no tienen alguna pregunta, muchas gracias, hermano Eric, y pueden abrir sus micrófonos para poder despedirse. No hemos orado, creo, hermano. Ok, mi hermano, sí, por favor, puede dirigirnos con la oración final. Amén. Querido Dios, gracias Amén. porque hoy pudimos ver a Jesús, el Salvador del mundo. Te pido que nos permitas ser aquella mujer, que no nos quedemos callados, sino que podamos ensalzar a Cristo, presentarlo ante el mundo como el Salvador, por el cual todos nosotros estamos vivos, gracias al cual todos nosotros estamos vivos. Ayúdanos, Señor, a tener presente a Jesús en cada momento de nuestra vida, en todo este día, y permítenos, Señor, experimentar esa transformación de la cual estudiaremos mañana. Te pido por cada uno de los presentes, gracias por tu palabra, por tu amor, por habernos amado a pesar de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Hermana Milagros, Amén. como somos muchos, los voy a tener que mandar a trabajar en 2 grupos. Unos a las 7 y los otros a las 7:02. Gracias. En otros lugares son las 4 ahorita. Sí, Ay, ya santo. en Perú es las 5. Así le toca salir de primero. Están exentos entonces. Los Gracias, Perú y los hermano. Guatemala. Gracias. Dios lo bendiga, Bendiciones. hermano. Hasta Tengan mañana. bendecido día. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bye. Muchísimas Amén. gracias, Amén. hermanito. Muy lindo su tema. Qué Gracias, hermosa foto Bendiciones, del hermano hermano Eric. Dios lo Sujei. Tenga un bendiga, lo maravilloso día. continúe utilizando. Gracias, hermano, por Y a ese hermoso todos. tema. Dios les bendiga a todos. Que Amén. tengan un hermoso Hermanita día. Milagros. Gloria a Sí, mi Dios. hermana, tengan un bendecido día. Esto es la justicia por la cual somos justos, Yo se lo mando, hermana. justificados, Que es tomé una foto. impartida. Le mando. Ahí está Sí. el Lo mando, grupo hermano. del chat. Y la Ajá. segunda, En el Por grupo la del cual chat. es imputada y la justicia por la cual somos santificados es impartida. ok. Ujú. Ahí en el chat yo la copié la Sí, ahí lo Ajá. compartimos en el grupito. Ok. Yo se la mando, hermana Julia. Amén. Gracias. Hermoso que tengan para copy con su cuadernito y hacer las notas. Eso está muy bien. Me alegra mucho. Tengan un hermoso día. Hermanita Marianela, muchas gracias. Dios me la bendiga. Pasen un bendecido día. Y ahí Amén. está mi mamita también desde Perú, mi mamá. Mamá linda, Amén. te quiero mucho. Bendiciones. Me alegra que hayas bendiciones. entrado. Que Dios la Bendiciones bendiga. hasta Perú. Sí. Hermanita Amén. Vivian, Hermanita ¿cómo está? Dayana hermanita. también, la hermana Gladys, Juan Carlos, Juana Cubas, la hermana Carito, Gloria a la hermana Dios. Miriam, Santos Vuelvan a Torres. entrar mañana. Amén. Amén. Hermanita Verónica, también vamos a estar orando por Sandrita. Seguimos orando. Y mi hermana Vivian Lee. Dios me Saludos la a Perú. bendiga. Saludos, saludos. Vivian, Saludos. Gracias. Gracias. hola. A Chile también, que también están de Gracias, Chile. Perú. Gracias, Muchas Chile. bendiciones desde aquí Gracias. de Chile. Bendiciones. Tengan un hermoso día. Amén para todos. Amén, Bye. amén. Saludos. Gracias Bye, bye. por entrar a todos y Bye. todas. Bye. Amén.